El otro día hice un vídeo hablando de los problemas económicos que tienen los agricultores europeos y fue una visión de trazo grueso para simplemente identificar esos grandes problemas que aquí podría resumir en crisis ecológica, los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también políticas neoliberales como por ejemplo el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que está a punto de firmarse. Pero en este caso me interesa más centrarme en el sector agrícola y ganadero español, porque a veces, y se está hablando muchísimo de esta problemática que tiene el campo, se da por supuesto, o parece que se da por hecho, que el sector es homogéneo y que, bueno, pues todos los agricultores tienen exactamente los mismos problemas, o que todos tienen los mismos intereses y están en la misma situación económica, y no es para nada así. Ya sé que no estoy descubriendo el Mediterráneo, pero me interesa mucho bajar al detalle, hacer una especie de radiografía utilizando datos, gráficos, tablas que hay por ahí, porque es imprescindible pues, entender que el sector es muy complejo, tiene muchas aristas, es muy heterogéneo y que eso también nos va a permitir ver cómo hay algunos que no están precisamente pasándolo mal, ni siquiera en estos últimos años en los que se están manifestando muchos problemas en el campo, sino todo lo contrario, que se están haciendo de oro precisamente con el sector agrícola y ganadero. Y eso tiene una contraparte y es que hay gente que está acabando, o sea, está saliendo del mercado porque se le está directamente derrotando por este tipo de competidores que en muchos casos son fondos de inversión que vienen de fuera de nuestro país, ¿no? Entonces, más allá de eso, de entender que los grandes se están comiendo a los pequeños poco a poco, y eso es la lógica típica del capitalismo, me interesa también hablar de la cadena de producción alimentaria, porque a veces es que pensamos que, bueno, que está el agricultor ahí o el ganadero que realiza la producción y luego ya la desplaza de alguna forma mágica, parece ser en algunos relatos, a la tienda, ¿no? Y no es así. Hay un proceso con muchos eslabones de intermediarios que van elaborando el producto, que lo van transportando, que lo van colocando en las tiendas, en los supermercados, y es importantísimo hacer un repaso sobre eso para detectar quién puede estar llevándoselo crudo en ese incremento tan desorbitado de los precios desde origen hasta los precios del destino. Y a diferencia de lo que suele decirse por ahí de Mercadona o los grandes supermercados, mi tesis es otra. Mi tesis es que quienes se lo llevan crudo son los intermediarios y sobre todo son aquellos agentes económicos que desplazan y que transportan el producto desde el campo, desde el centro de producción hasta los supermercados o tiendas centro de consumo. Y vais a entender perfectamente por qué digo eso. Y por cierto, también afecta a Mercadona, porque Mercadona es una pedazo de gran empresa que también se ha metido en esos canales de intermediación, donde tiene mucho poder y por supuesto abusa de su posición de dominio. Entonces, esto, que sé que decirlo sin más, pues no es nada nuevo, pero verlo con los datos sí que le aporta mucha más enriquecimiento, mucha más riqueza a este asunto. Venga, vamos a ello. Para empezar, aquí tenemos un gráfico extraído de un magnífico artículo en el diario.es que habla de la radiografía del sector agrícola. Voy a utilizar varios de estos gráficos y más allá. Fijaos, el número de empresas agrícolas, pues empresas, tened en cuenta eso, que no estamos contando autónomos ni algunas personas jurídicas que a título personal lo lleven, no estamos hablando de empresas con su personalidad jurídica. Bueno, ha ido aumentando, pero sobre todo lo más interesante es ver el gráfico de la derecha donde vemos que el margen empresarial en millones de euros, por supuesto es oscilante como siempre en el campo, pero que va con una tendencia ascendente bastante importante, y esto lo vemos también en la industria de la alimentación, como podéis ver abajo. Entonces, así en una radiografía muy genérica y hablando solo de las empresas, que es precisamente una minoría o al menos no es la mayoría en este sector, vemos cómo las cosas no le están yendo mal precisamente, sino todo lo contrario. Claro que hay que bajar al detalle y decir, a ver, cómo le está yendo a los pequeños agricultores, que sería la barra azul, ¿vale? El primer cuartil, que sería ese 25% con menos renta de todos los agricultores, y aquí os podéis fijar que incluso están en tasas negativas de rentabilidad sobre fondos propios. Es decir, que tienen un problema importante para mantenerse con vida, y eso es lo que explica, como veremos a continuación, que muchos de ellos simplemente estén cerrando y estén acabando con sus explotaciones. Entonces, importante entender que sí, al sector agrícola en general y sobre todo hablando de empresas le puede estar yendo muy bien en los últimos años y sobre todo en el año 2023
2023 porque se han disparado los precios, ahora vamos más con eso, pero que no todo el mundo está en la misma situación. De hecho, si vamos a ver el cuartil tercero, que sería ese 75% con más renta, pues vemos que sí tiene tasas de rentabilidad sobre fondos propios, sin incluir otro tipo de cuestiones como impuestos y costes financieros, etcétera, etcétera. Vemos como la rentabilidad supera el 10%, que no está nada mal. Y en algunos años, como en 2017, pues fijaos que estuvo rondando el 18%. Así que eso es lo primero. ¿Que hay costes en el campo? Sí, pero sobre todo para los pequeños, los que menos renta tienen, que son sobre todo pequeños, ahora vamos con eso, y les está yendo muy bien a los grandes, y sobre todo a determinadas explotaciones con grandes capacidades tecnológicas, grandes recursos, que al fin y al cabo las economías de escala siempre funcionan así en economía, pero particularmente en el campo, porque es que el solar es en el que tú estás cultivando, es súper importante. Cuanto más grande sea, pues más productividad puedes alcanzar, ¿no? De hecho, fijaos que si hablamos de agricultores autónomos tendríamos un 20% menos que hace una década, concretamente hablando. Desde el año 2007 al año 2021, ahí podéis ver, hemos pasado de un número que superaba el millón de personas a 848.000, ¿no? Entonces, es una reducción de autónomos, de personas que, por su propia iniciativa tenían una explotación agrícola, y esto tiene mucho que ver con esa dinámica que os hablo de que llegan gente, sobre todo desde fuera, o los que están dentro también van acaparando solares, van acaparando tierra, van haciendo su actividad mucho más productiva y acaban desbancando y echando fuera a pequeños agricultores que tienen menos recursos, tienen menos capacidades y tienen sobre todo menos músculo financiero. En el momento que hay una crisis o hay problemas importantes exógenos, al final se ven abocados a cerrar, ¿no? Esto es lo que explica que la tierra agrícola cada vez se esté distribuyendo más en grandes explotaciones. Aquí lo podéis ver, pues si en el año 1999 las más grandes tenían, las que eran más de 100 hectáreas eran un 54,1%, ahora estamos en el 57,8%. No es que sea una locura, han pasado muchos años y la tendencia sabemos cuál es y por qué se da. Este es capitalismo puro y duro, pero es verdad que aunque no es muy intensa, ¿no? Sobre todo en comparación con otros países, como veremos a continuación, pero la dinámica está aquí. Los pequeños cada vez son menos y los grandes cada vez son más y ocupando más parte de la tarta, ¿no? De hecho, las únicas explotaciones que han crecido en estos años, desde 2009 en este caso, podéis ver que son las que tienen más de 100 hectáreas. El resto han caído. O sea, el número de explotaciones ha bajado, sobre todo las que son de 1 a 2 hectáreas. Ahí lo podéis ver, una caída de 31,8%. Es un montón. Y lo mismo con superficie, no solo en número. Ahí lo podéis ver en el gráfico de la derecha. Entonces, lo que tenemos es que el campo español se está concentrando en pocas manos, que son precisamente quienes tienen más recursos, quienes están, por cierto, intensificando las actividades productivas y con todo el impacto medioambiental que supone, con toda la agroindustria y al fin y al cabo técnicas muy sofisticadas, muy tecnológicas, pero también muy invasivas y muy perjudiciales para el medio ambiente, ¿no? Entonces, estas son las que están creciendo, como digo aquí, como han crecido. Si la tuviésemos que ubicar en la península ibérica y contando también las islas, pues fijaos que estaremos hablando de que es el interior donde se encuentran este tipo de explotaciones tan grandes, ¿no? Y bueno, yo no soy ningún experto en este tema, pero por lo que he estado leyendo tiene que ver con las explotaciones de secano, que necesitan más extensión y por lo tanto se encuentran en el interior del país. En cambio, ahí en la cornisa cantábrica, en el litoral mediterráneo, pues podemos ver cómo pueden ser más pequeñas. Hay mayor porcentaje de explotaciones más pequeñas porque se dedican más al regadío, ¿vale? Estoy hablando por lo que he leído, os comento que no soy ningún experto. En este gráfico podemos ver también cómo la mayor parte de las comarcas ha sufrido una concentración agrícola, es decir, cada vez la tierra en menos manos, lo que significa más poder para aquellos que acaban concentrando esas tierras, más poder para controlar los precios, para imponer los precios, para influir sobre otros agricultores más pequeños. No solo se trata de
esa situación asimétrica que luego comentaremos del que ese intermediario que tiene una posición de poder sobre los agricultores, sobre los centros de producción, sino que dentro del mismo centro de producción, que aparte que hay un montón de productos y muchos de ellos muy diferentes entre sí, los grandes productores más grandes, como estoy diciendo, pues tienen mucho más poder de influencia, y esto está ocurriendo, como ahí podéis ver, en un montón de comarcas, ¿no? En el 60%. Destaca, por curiosidad, pues el norte de Tenerife y algunos por ahí que quizás conozcáis como el Páramo, y en el sentido inverso, en el sentido de que se está repartiendo más la propiedad y por lo tanto está habiendo menos concentración, pues ahí veis, son muchas menos comarcas, algunas destacan mucho, habría que ver por qué, pero a mí que me llame la atención porque al menos he estado, pues bueno, Mieres, Llanes, Lanzarote, ¿no? Ahí tenéis otros por si os interesa o genera curiosidad. Y aquí tenéis pues un poco, no hablando de comarca, esa delimitación territorial tan particular, sino ya de comunidad autónoma. Entonces fijaos, tenemos algunas en las que ya había una gran concentración de la tierra, como Extremadura, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra, que han crecido todavía bastante de 2009 a 2020. Madrid solo un poquito, a pesar de estar en esa situación. Y luego vemos algunos casos que han ido hacia atrás, como Asturias, Galicia muy poquito y la Comunidad Valenciana y Baleares, ¿no? Entonces esto es como anécdota, como información, por si os sugiere algo, por si os aporta algo novedoso, ¿no? Y por si tuviésemos que, y esta información sí es más relevante de cara a la tesis que quiero mantener en este vídeo, es la concentración de las tierras agrícolas según personalidad jurídica del titular. Porque claro, ¿dónde están las grandes tierras? Aquellas en las que al fin y al cabo tienen más músculo para salir bien parado de cualquier problema exterior y sobre todo de imponer precios o al menos controlarlos. Estamos hablando de que son personas jurídicas o sociedades mercantiles. Fijaos, en la parte de abajo, es que es el 82% de las sociedades mercantiles tienen, pues eso, propiedades de más de 100 hectáreas. O sea, ¿a dónde van las empresas? Ahí. Tú no creas una empresa para llevar un pequeño terreno, ¿no? Sino que evidentemente se crean para conseguir economías de escala, grandes terrenos en los que tienen mucha más productividad, puedes incorporar maquinaria de alta tecnología, también productos fitosanitarios y de otro tipo de alta tecnología y de alta calidad, a pesar del impacto medioambiental que ello supone, ¿no? Y al fin y al cabo tenemos en el otro extremo pues las personas físicas, con aquí titularidades compartidas con tu cónyuge y tal, que bueno, que están más concentradas en terrenos más pequeños, evidentemente, ¿no? Y aquí esta comparación con otros países pues quizás nos puede dar también un poco de luz y decir, oye, que es que Rumanía, Polonia, Italia, esa tendencia que hemos comentado que está ocurriendo en España, que está ocurriendo en todos los países, como ahí podéis ver, se manifiesta mucho más en estos países que he dicho más que en España, ¿no? En España estaríamos hablando de que ha caído las explotaciones agrícolas un 14%, y en cambio en Rumanía, en Polonia, pues veis que supera hasta el 30, hasta el 47%, ¿no? Entonces esta dinámica es compartida, bueno, pues es la propia lógica capitalista de que el grande se come al pequeño, el grande se hace más grande, el pequeño acaba fuera del mercado, no debería sorprender a nadie, pero en algunos países con más intensidad que otros, y bueno, no es casualidad, por cierto, que en Rumanía y en Polonia sean dos de los países en los que más protestas está habiendo en estos últimos días e incluso meses, ¿no? Y ahora ya he hecho este análisis en el que creo que se ve claramente cómo los grandes se están haciendo cada vez con mayor parte del terreno y eso les confiere mayor poder de mercado para imponer precios, insisto, para afrontar mejor los problemas que pueden venir desde el exterior, etcétera, etcétera. A esto hay que incorporarle un poco el proceso ese de la cadena alimentaria que os he comentado y que tanto se ha hablado por ahí. Sin embargo, tengo que hacer aquí una mención y criticar un poco algunos análisis muy simplotes que se están viendo por ahí, ¿no? Porque, sobre todo utilizando este cuadro de Coag, en el que se habla del índice de precio en origen y en destino de los alimentos, que lo que hace es simplemente ver cuánto cuestan los productos, todos estos productos que veis ahí, en origen, en el campo, ¿no? Una vez se han cultivado, se han producido, y cómo llegan al producto como producto final a las tiendas y a los supermercados, y se ve claro porque hay aquí
algunos incrementos que superan el 400%, en algunos casos el 600%, o sea, en algunos casos 700% para, por ejemplo, el plátano. Sabemos aquí cómo hay productos que se encarecen muchísimo, una barbaridad, desde el origen hasta el destino. Y como digo, estos son datos, esto es cierto. Lo que ocurre es que hay algunos análisis, como digo, muy simples que dicen, bueno, esto es que los supermercados están haciendo negocios simplemente disparando los precios. Y eso es mucho decir a tenor simplemente de estos datos, porque evidentemente el producto desde que se crea hasta que llega a los estantes de las tiendas, pues ha sufrido también una serie de elaboraciones, no solo los que sean los productos más elaborados, a lo mejor, yo que sé, el aceite, ¿no? Que pasa de ser aceituna a ser un producto como el aceite, sino incluso, aunque estemos hablando, como aquí, de patata, de repollo, de limón y tal, bueno, es que hay que transportarlo al otro sitio, en algunos casos envasarlo, aunque sea poca cosa, y eso también te genera costes, aunque sea, como digo, y por supuesto, todos los agentes en esos eslabones quieren su parte de la tarta, quieren aumentar su beneficio, quieren mantenerlo al menos, pero quieren tener beneficios, y eso va incrementando los precios. Entonces, cuidado, habría que ir a ver qué es lo que ha pasado desde el principio hasta el final para ver si podemos culpar con solvencia, con pruebas a los supermercados y tal, ¿no? Entonces eso es muy difícil hacerlo, no tenemos muchos datos para lograrlo. Hay algunos economistas como Juan Ramón Rayo que cogen las cuentas de Mercadona y dicen, veis, gana muy poco aquí. Bueno, pero cogiendo sus propias cuentas, que es muy fácil hacer contabilidad creativa, de verdad, créanme, todos lo hacen, para bien, para mal, es muy fácil, sobre todo si eres una gran empresa como Mercadona que te puedes llevar los beneficios, camuflarlos, ponerlos en la amortización, llevártelos a una empresa que sea no de los propios supermercados, sino una asociada, etcétera, etcétera. Como digo, eso no nos sirve. Pero aquí quiero, utilizando unos datos que ahora voy a compartir, pero primero quiero hacer una serie de exposición teórica para que entendamos por qué, desde mi punto de vista, que lo voy a argumentar muy bien y voy a ofrecer otro tipo de datos y de pruebas, son los intermediarios quienes tienen mayor poder de mercado, y lo cual los señala como grandes o principales sospechosos de estar llevándoselo crudo, de aprovecharse de la situación en la que hemos visto hay unos condicionamientos exógenos que hemos comentado en el vídeo anterior que ayudan a explicar por qué aumenta tanto los precios más de la cuenta, ¿no? Entonces, importante, los agricultores aquí puestos en ese dibujo a la izquierda son muchísimos, a pesar de que estamos hablando, lo hemos hecho ahora, ¿no? Grandes empresas, y sí, pero sobre todo son muchísimos, cientos de miles de agricultores muy desperdigados por todo el territorio, no están coordinados entre sí en la mayor parte de los casos. Y para poder llevar su producto a las tiendas, en vez de utilizar canales cortos, porque tened en cuenta que, bueno, sí, vender en el propio pueblo, eso puede ser hasta sencillo. En mi propio pueblo, Rincón de la Victoria, en Málaga, he visto cómo los agricultores de algunos pueblos cercanos, pues ellos mismos se organizaban para llevar sus productos a las tiendas, a las fruterías de allí, porque, bueno, son canales cortos y se puede hacer. Pero si quieres vender fuera de tu propio pueblo, de tu propio territorio, incluso de tu propio país, pues ya tienes que tener una logística muchísimo más avanzada. Y para eso se necesitan grandes intermediarios, los que os pongo ahí en la mitad del dibujo, que son muchos menos, muchísimos menos, por lógica, porque al fin y al cabo en un camión te cabe, o en varios camiones te caben un montón de productos traídos o creados en muchísimas partes, ¿no? Entonces, ya sea directamente desplazarlo, como veis en la parte de arriba del dibujo, ya sea porque se ha elaborado primero en una fábrica o en algún centro de producción y luego llevado, fijaos que luego la clave aquí es entender que son muy poquitos y además cruciales para que el agricultor pueda hacer negocio, y ya aquí nos está hablando de una posición dominante en el mercado, simplemente por esto, y es que ocurren en un montón más de sectores en los que los intermediarios tienen un poder increíble para controlar el mercado, al menos para influir sobre los precios. Los agricultores, sobre todo, cuanto más aislados, cuanto más separados entre sí, están totalmente perdidos, están totalmente desprovistos de cualquier tipo de protección frente a un intermediario que dice, mira, o te lo pago a este precio o te quedas sin venderlo, porque no vas a poder llevarlo tú a los centros de producción, ¿no? Eso es poder de mercado. No se enseña casi nada en las clases de economía ni en los manuales convencionales, pero eso existe y ayuda a explicar muchos de estos comportamientos económicos, ¿no? Y bueno, al final de este dibujito pues veis que llegan a los supermercados, a las tiendas, que son menos que los agricultores, pero en cualquier caso son más y hay más competencia. No es una competencia perfecta, ni mucho menos, como siempre nos lo cuentan. Hay gente que va al supermercado de al lado o tiene varios supermercados, pero no va a perder muchísimo tiempo mirando cuál es el precio más barato de cada cual. Además que en cada
uno de esos supermercados o tiendas se puede encontrar uno más barato, pero en ese mismo sitio otro más caro. Entonces, ¿qué hace? ¿Pierde años de su vida con la compra? Obviamente no. Entonces no es un mercado perfectamente competitivo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es verdad que hay más competencia que en el sector, o al menos en el eslabón de la intermediación, porque pensadlo, tú necesitas mucha información, muchos recursos. Joder, ahora que se ha disparado el precio de los combustibles, muchos recursos para poder trasladar los productos de un sitio a otro, no hablemos ya de cargas marítimas hacia otros países, ¿no? Y necesitan mucha información, muchos contactos, necesitan mucha experiencia. Joder, es que a mí me hace gracia como, por ejemplo, economistas liberales poniendo por Twitter, bueno, si los intermediarios de verdad se lo están llevando crudo, ¿por qué no hay más gente metiéndose de intermediario y así hacen más competencia y ganan dinero? Porque, bueno, como ahí está todas las ganancias, y es como, a ver, perdona, que no puedes hacer eso de la noche a la mañana, que no tienes información, no tienes conocimiento, no tienes experiencia. Esa gente se cree que la economía funciona como una especie de videojuego de, pues venga, cuando quiero monto mi empresa y la deshago. No, una empresa es algo muy, muy complejo en el que necesita gente, mano de obra, conocimiento, experiencia, sobre todo recursos. Entonces no te puedes poner a competir con gente que lleva ahí un montón de años, te van a arrasar en el caso de que se te pase por la cabeza y empieces a hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde menos competencia hay, en ese eslabón de intermedio que veis ahí, que son los propios intermediarios. Y ahora vamos con los datos, porque esto ha sido todo teórico. Vamos a ver qué dicen los datos. Los únicos datos que he encontrado al respecto, si alguien conoce algunos más actualizados o mejores, que me los pase, porque yo he estado buscando un montón y lo único que he logrado ha sido encontrar un informe muy elaborado de hace tiempo, de hace más de 10 años por parte del gobierno de Zapatero, fijaos de qué estamos hablando, del año 2011, en el que se hace un análisis bastante pormenorizado de varios productos con respecto a la cadena de producción. Y fijaos, aquí viene bastante detallado, este es para el caso del limón o de los cítricos, ¿sí? Y fijaos cómo se puede ver cómo el precio a la izquierda del todo, en origen, bueno, pues es muy reducido y va aumentando a medida que le vas incorporando los costes de la maquinaria, los costes del agua, de los agroquímicos, de la mano de obra, el beneficio que se lleva cada eslabón, ¿vale? ¿Veis que va aumentando? Bueno, pues cada colorcito, el primero sería el de la producción, fijaos que para aquel año y para este sector, hay que tenerlo en cuenta, pero nos va a servir para extrapolarlo, tenía un beneficio de en torno al 10%, ¿vale? Y ahí podéis ver también un cuadrito en el que dice, bueno, en algunos casos como los limones, pues el beneficio era muy pequeño, en torno al 0%, pero en otros el 20%. Es decir, que estamos hablando de unos beneficios, de una rentabilidad que no está nada mal, pero es verdad que porque se está compensando unas con otras. Luego seguimos, tenemos la comercialización en origen, ahí es donde, si os fijáis, hay mayor tendencia, es donde más sube esa línea, y acabamos viendo que el beneficio neto ronda el 19%, o sea, el doble. ¿Vale? Y estos son los intermediarios sospechosos de los que yo estaba hablando, que simplemente por pura teoría económica tienen mayor poder de mercado para, al fin y al cabo, decidir los precios, imponerlo o al menos influirlo, ¿no? Y estos datos para un sector, para un estudio de hace 10 años, que no lo puedo extrapolar con plena garantía, pero no me digáis que no es casualidad, que la propia teoría económica te está diciendo que son los intermediarios quienes se lo llevan crudo, y no solo la teoría económica, sino la evidencia empírica en otros sectores, ahora hablaré un poquillo de eso, y que sean precisamente quienes más beneficios y quienes más aumentan el precio. Fijaos, un 40% el incremento del precio desde que les llega hasta que lo vuelven a soltar, ¿no? Y luego tenemos que en la venta en tienda, ahí lo podéis ver, el beneficio está rondando el 0%, con lo cual quiere decir que es verdad que parece, al menos teniendo en cuenta este sector, que en la distribución pues los márgenes son muy estrechos y que se gana mucho por vender muchos productos y no tanto porque en cada producto de eso se aumente mucho el precio. Más allá de lo que os he comentado de que algunas empresas como Mercadona controlan todos estos eslabones, ¿no? Entonces, imposible, necesario tenerlo en cuenta, que hay grandes empresas como Mercadona que controlan todo esto y se llevan ese beneficio en caso de haberlo, como parece que sí lo hay en el sector intermedio, ¿no? ¿Y por qué digo que en otros sectores ocurre? Ya con esto voy terminando. Pues porque yo hice hace un año y pico un vídeo hablando del problema de los camioneros cuando se cabrearon y se protestaban y salieron a las calles a quejarse. Y es que el problema, más allá de que hay otra serie de factores exógenos y tal, como ocurre con el sector agrícola, cuando vas a ver cómo le está impactando al propio sector, se ve claramente cómo es a los pequeños, a los trabajadores, sobre todo a los pequeños autónomos que tienen su propio camión y que intentan salir adelante. Y yo hice un vídeo, por si os interesa el tema, muy currado, os lo prometo de verdad, con mucha información, mucha bibliografía, muchos datos, y se veía claramente cómo eran los operadores logísticos. Eran
y son, porque todavía están ahí, que son pocas empresas con mucho poder de mercado que ponen en contacto a los productores y a los que están en el centro de producción y a los centros de consumo, ¿no? Y es que se ve clarísimo, preguntaba a cualquier persona del sector, cómo siempre son los intermediarios quienes, por pura teoría económica, como digo, porque la economía funciona así, porque la naturaleza, el mundo, el universo funciona así, son al fin y al cabo quienes más poder tienen para controlar los precios, imponerlos o influirlos en sus distintas medidas, ¿no? Y fijaos, os cuento ahora una anécdota que, bueno, anécdota, pero que en realidad está basada en evidencia empírica extraída de este magnífico libro, que os recomiendo por si os interesa saber cómo Rusia se descompuso desde la Unión Soviética hasta pasar al sistema económico capitalista y cómo luego empezó a tener ese capitalismo de Estado tan particular que tiene hoy día Rusia. Y fijaos, se explica claramente, con evidencia, con teoría, cómo la oligarquía o la élite económica hoy día de Rusia provenían de los sectores intermediarios. Esto no es casualidad, vuelve a responder a lo mismo. Ubicaos un poco en el contexto de la Unión Soviética, una economía planificada en el que los dirigentes políticos le decían a los gerentes empresariales: oye, tú tienes que comprar este producto de esta persona y tienes que venderlo aquí, ¿no? Entonces, claro, no había un libre mercado en el que el empresario sabía a quién le tenía que comprar el producto, no iba mirando cuál era el producto de mayor calidad, no, todo eso estaba dirigido centralmente. Claro, ¿qué ocurrió cuando de la noche a la mañana la Unión Soviética se disuelve, políticamente decidido, ¿no? Desde el centro? Que estos gerentes se quedan en plan: ostras, yo no sé a quién le tengo que comprar los productos, porque yo simplemente me dejaba llevar y a mí me llegaban los productos por órdenes y yo con eso, y luego salían también con órdenes. No sé ni a quién se los tengo que vender porque no tengo esa información, nunca la he necesitado. Bien, ¿quiénes fueron los más inteligentes y supieron al final aprovecharlo en su favor? Los intermediarios. Los intermediarios tenían toda la información de a quiénes le compraban, a quiénes le vendían, y eso dijeron: esto es mío, yo tengo aquí todo el poder, ¿vale? Entonces, como prueba de que son los intermediarios quienes mayor fuerza de mercado tienen en casi todos los sectores. O sea, vosotros pensad, además, yo que sé, en cualquiera, los de Airbnb, ¿por qué solo una empresa o idealista? ¿Por qué solo una empresa al final acaba haciendo tanto negocio si no está aportando realmente nada físico? Bueno, pues porque es el intermediario, es el que controla la información, el que pone en contacto a los compradores con los vendedores, y eso te garantiza muchísimo poder de mercado. Así que nada, lo dejo aquí, creo haber aportado algo más o menos original, y es, por resumirlo, que el poder de mercado, del que no nos hablan casi nunca en las facultades ni en los manuales de economía, viene explicado por tamaño, por economía de escala, así que es importante ver cuál es el tamaño de las explotaciones agrícolas para entender a quién le está yendo mejor y a quién le está yendo peor. Lo hemos visto además claramente con datos, y también esa posición en el eslabón de la cadena productiva. Si eres intermediario tienes mucha mayor influencia porque es más difícil llegar ahí, y al fin y al cabo pues tienes más información, más contactos y más recursos para salir bien parado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.